Era tarde, ya casi las 3 de la madrugada. No tenía sueño. Afuera todo oscuro. Hacía frío, pero me gustaba trabajar con la ventana abierta. Mirar las estrellas a veces calma y apacigua el ánimo, como si uno escuchara una vieja canción, una canción preferida. El único rumor que turbaba el silencio era el leve rozar de la pluma sobre el papel. De pronto, un crujido. Un crujido en la silla que estaba delante mío, la silla que usan todos para sentarse cuando vienen a hablar conmigo. Como si alguien se hubiera sentado, pero no había nadie. De pronto empezó a corporizarse una persona, un hombre como nosotros, como cualquiera de nosotros. Él miraba los muebles, yo lo miraba impávido, sorprendido, sin saber qué hacer. Estoy en la Tierra, supongo, dijo, alrededor de 1957, mientras miraba la tapa del último ejemplar de la revista con la foto de Khrushchev. Asentí con la cabeza. Veo que usted escribe mucho, agregó, y me preguntó a qué me dedicaba. Ese breve diálogo me dio algo de confianza, sobre todo fijándome en su mirada. Soy guionista, respondí. ¿Y vos quién sos? Yo esperaba que él me dijera, bueno, soy fulano de tal, un nombre y un apellido, un nombre y un apellido, un sobrenombre, pero no. Se me despachó con un montón de nombres, centenares de nombres empezó a tirar. Peregrino de los siglos, dijo. Me imaginé un pastor. Navegante del tiempo, me imaginé un héroe. Viajante del tiempo, digo, ¿qué es esto? ¿Una empresa de turismo? Ya no sabía qué pensar. El tipo era real, ¿eh? Tenía así las venas que se le marcaban en las manos. Y la ropa era como la nuestra. O sea, como la nuestra no. No era ni jean, ni algodón, ni hilo. Había algo raro, era un material que yo nunca había visto. Pero por lo demás era como cualquiera de nosotros. En un momento de la charla me mencionó un nombre que le había dado un filósofo de fines del siglo XXI. Me dijo, me llamo el Eternauta. Yo lo quedé mirando sin entender. Y enseguida me pidió un lugarcito. ¿Un lugarcito? Estoy cansado, me dijo. Quisiera que me hagas un lugarcito para descansar y seguir buscando. En ese momento, antes de que yo le pudiera contestar, fue como si él hubiese leído mis pensamientos. Me dice, ya sé que estás pensando el modo de decirme que no. Pero dame una oportunidad, déjame que me quede para contarte esta historia. Y vas a entender por qué aparecí así en la noche de la nada. Lo escuché toda la noche. Por eso hoy les quiero contar la historia del Eternauta como él me la relató. Acá está ese hombre, cuando todo empezó. Se llamaba Juan Salvo. Y como lo ven, está con sus amigos, Favali, Polsky y Lucas. ¿Y usted quién es? Yo soy el guionista. ¿Cómo se llama? No tengo nombre, pero muchos me confunden con Héctor Westergel. Ah, usted es escritor. Intento. Ay, feliz día. Feliz día y feliz día para todos los presentes. Día para todos. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Una alegría ver tanta gente que un viernes a la tarde venga a compartir este espacio de escritura inspirada en el Eternauta, en una distopía que está tan cercana a algunos tiempos que estamos viviendo, para que podamos encontrarnos y pensar algunas cosas juntos. Y gracias, Ariel, siempre por tu intervención hermosa. Bueno, Viviana Rogani, muy querida por todos los que estamos aquí, familias, amigos, profesora de letras, compañera de trabajo, ahora jubilada, pero en realidad no se queda quieta nunca. Ella también está en un espacio cultural municipal de la escuela
acá en el museo, y veo que hay mucha gente que participa ahí, y agradecerles a todos ustedes que la estén acompañando. Siempre Vivi muy dispuesta, muy curiosa, con mucho impulso y con muchas ganas, y siempre con novedad. La otra vez fue García Márquez, hoy nos trae al Eternauta, así que gracias Vivi y les deseo que tengan una hermosa jornada, que la disfruten muchísimo. Bueno, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por el espacio, a quienes vienen a compartir, que me acompañan en el espacio de escritura creativa de los días jueves. Hoy se pasó para el viernes. Y para, bueno, la familia que está presente, a los chicos de la escuela Técnica, la 452. de la Escuela Técnica 452, bienvenidos, ojalá que pasemos una tarde hermosa y que nos dé el tiempo para compartir lo que hoy podamos trabajar. Bueno, ustedes escucharon a Ariel al principio y seguro que vieron la serie, ¿verdad? No, ¿la van a ir a ver? Bueno, o ver la serie o leer el libro para seguir completando el sentido. Bueno, el libro empieza así, con el relator que cuenta lo que a él le pasó, porque el Eternauta ya nos dimos cuenta que es un personaje especial. Y acá están los muchachos cuando realmente empieza la historia. Estos muchachos muy, no sé si científicos, pero como que le buscaban la vuelta a las cosas. Cuando había algún problema, trataban de resolverlo. Acá lo tenemos a Agustín Perrone, que está jugando como si fuera Juan Salvo. Un aplauso para él. Y está actuando de Lucas, un empleado bancario. Acá está Polsky, que es mi papá, Nelson Rogani, y está actuando de Polsky, de un jubilado. Y acá está Augusto Vizcarro, que está actuando de uno que me olvidé, de Favali. Favali, que es el gran amigo de Juan Salvo, todos son amigos. En esta escena, esta es una escena de un viernes a la noche, donde ellos se reunían a jugar al truco. Y se reunían a jugar al truco en la casa de Salvo. En la historieta, Salvo está casado con Elena y tienen una hija que, a diferencia de la serie, ahí se llama Martina. Hay muchas diferencias con la serie. Pero bueno, así empieza la historia. En una escena de viernes a la noche, muy tarde, juegan al truco, toman, timbean, como dice este señor, y la están pasando bárbaro. Y están muy felices en ese lugar, porque es un lugar en un chalet, en el barrio de Vicente López, en Buenos Aires, y que es como la guardilla, le dicen ellos, como un lugar retirado de la casa. La mujer y la hija de Juan están durmiendo, bueno, no se sabe, y Juan se siente muy feliz porque está con los amigos, porque siente en ese momento, siente que todo le va bien en la vida, que está con los amigos que siempre quiso, y ahí empieza la historia de La Nevada, que si no hemos visto la serie y no leemos la historieta, no importa, seguramente hemos visto avances de La Nieve con Darín. De paso les cuento, Darín estaba contratado para venir, pero me mandó un mensaje que justo en este momento está haciendo temporada en Madrid y bueno, no pudo venir, pero manda un mensaje, saludo para todos. Si ustedes quieren seguir jugando, si quieren seguir reemplazando, si quieren seguir jugando pueden quedarse y si no pueden, ¿se quedan? Se quedan. Terminan el partido y se van. Bueno, se ve que están muy entusiasmados. Bueno, la idea hoy es que nos vayamos con algo escrito. Nadie está obligado a nada, no vamos a obligar a nadie a escribir. Pero antes vamos a charlar un poquito sobre el Eternauta. ¿Tienen ganas de escuchar algo sobre el Eternauta? Sí. ¿Algo más? Sí. Bueno, ¿sí? Sí. ¿Sí? Bueno, ahí estamos viendo unas tapas
de la cantidad de ediciones que hubo a lo largo de estos tantísimos años, porque en realidad esta historieta empezó a salir como suplemento de una revista, de la revista Cero. Fueron aproximadamente 100 entregas a lo largo de 2 años, desde 1957 a 1959. Se ha reeditado varias veces, mucho tiempo quedó como olvidado, en las veces que se fueron reeditando o por programas de lectura, sobre todo en las escuelas, hubo momentos en donde hubo un resurgimiento, y ahora con llevada al streaming, a Netflix, es como que movilizó mucho la lectura o la búsqueda, porque bueno, vieron que las plataformas ahora están como tomando textos de obras literarias y las están llevando al cine. Nos ha pasado con Como agua para el chocolate, con 100 años de soledad. ¿Qué más? ¿Qué más vimos? Bueno, muchas otras del amor y otros demonios. Es muy común que muchas se lleven al cine, pero bueno, ahora con las plataformas todavía más. Podemos pensar en los clásicos. Si yo les preguntara a los chicos, a los más jóvenes, ¿qué idea tienen de un libro clásico? ¿Cuál es un libro clásico, por ejemplo? Acá Maya como sí. Dale. ¿Qué es un clásico? Es un clásico, dice la profe. ¿En general literatura? O... Sí, es Puede ser literatura. Orgullo y Prejuicio. Orgullo y Prejuicio. ¿Qué otro se les ocurre que puede ser un clásico? Romeo y Julieta acá. Romeo y Julieta. Muchos de los que se leen en la escuela son los que son clásicos. Y son clásicos. Hay un autor que toma esta idea, es Italo Calvino, dice que un clásico le pasan muchas cosas, pero sobre todo se convierte en clásico porque todavía sigue diciendo algo. El otro día con los compañeros del taller de escritura hablábamos de la Ilíada y la Odisea, ¿se acuerdan? Que hicimos un trabajo con los nombres, bueno, más viejo que ese, y lo seguimos leyendo. Bueno, fue pasado al cine, al teatro. Les recomiendo, búsquenlo, hay podcast, hay radioteatros hechos en distintos momentos, en 2010, en 2013, en pandemia, hay un proyecto hecho en pandemia de bandas sonoras y voces que se fueron juntando para armar un radioteatro, así que si lo buscan, y hay uno que está ambientado en La Plata. Bueno, esto que ustedes ven acá es un prólogo escrito por el autor Oesterheld, que ahí da cuenta de por qué él escribe El Eternauta. Vieron que nosotros cuando vemos algún reel o algo en las redes o en televisión, vieron que hoy todo está, El Eternauta está en todos lados. ¿Y de qué se habla? Del héroe colectivo. En El Eternauta, él cuando habla en el prólogo de por qué lo escribió, dice que leyó como 20 veces el libro de Daniel Defoe, Robinson Crusoe. Todos recordarán que Robinson Crusoe es un héroe individual. Entonces él, ¿qué decidió hacer? Un héroe colectivo, que se salven en grupo, no solo como Robinson Crusoe. Bueno, eso después ustedes si quieren lo pueden tener, este prólogo que no está en todos los libros, solo encontré uno. Y bueno, como dije antes, apareció por entregas en la revista Cero, que era una revista del cual él y Solano López eran directores, eran los dueños de esa revista. Y después hubo otras publicaciones, hubo otras interpretaciones. Las interpretaciones políticas también estuvieron. Algunos me preguntaron el otro cuando se enteraron que yo iba a hablar de esto, que dicen, pero ¿qué ideología tenía? ¿Cuál era la ideología política? ¿Dónde se ve en
en el Eternauta la ideología política. En realidad, en cualquier libro literario, el autor va a dejar ver una ideología, que no necesariamente tiene que ser explícita. En este caso no está explícita. Son las interpretaciones que uno hace de acuerdo a la vida que tenía el autor. El autor, Héctor Germán Oesterheld, murió, no murió, en realidad desapareció el 27 de abril de 1977. Y la serie, por ahí escuché en algún lugar, no sé si esto puede ser coincidencia o no, pero se estrenó el 30 de abril de 2025 como un homenaje a su desaparición. No sé si han escuchado algo así, pero puede que así sea. Bueno, cuando hablamos de literatura, nos tenemos que preguntar si una historieta entra dentro del género de la literatura. ¿Alguien puede decir qué es la literatura o definirla o dar alguna idea? Bueno, está muy bien que nadie diga nada, porque es muy difícil definir el concepto de literatura. Es muy difícil. Seguramente vamos a acordar en algunos aspectos que tienen que ver con un trabajo especial del lenguaje, con enmarcarse dentro de algún género. Nosotros pensamos en el terror, en la acción, en el suspenso, en lo romántico, y todo eso son géneros a los que apunta la literatura. La historieta es un género que yo lo escuchaba. ¿Alguien se acuerda cómo se llama el señor que está vendiendo historietas acá? En el stand, ahí el primero. José Guillar. No, él vende los jurídicos. Bueno, ese señor, yo lo escuché y decía que en la actualidad, ¿lo tenés el nombre? Bueno, cuando lo tengo lo decir. Yo voy así como muy apurada. Después me hacen todas las preguntas que quieran, pero hay que escribir y tengo miedo de que no tengamos tiempo. Ese señor hablaba de que hoy la historieta ya se vende en las librerías, pero cuando la escribía Oesterheld, la historieta es algo que tiene mucho tiempo en nuestra historia argentina y en el mundo, sobre todo nuestra historieta es heredera de la historieta europea. Pero siempre se consideró como una literatura marginal, como de segunda, como que hay una literatura mayor y una literatura menor. Hoy, por eso tomo las palabras de este señor, que dice que hoy las historietas ya es como que están en el mismo nivel. En esa época no, y me acuerdo de un escritor para niños, Hiraldo, que tiene un libro de historietas para niños y se llama El Pibe Piola. Y en esa historieta al nene, la maestra y los papás lo retan porque él lee historietas. Como que leer historietas es algo no bien visto. ¿Por qué? Porque dice que... Marcos Vergara. Ese señor hablaba de, que es el que está acá vendiendo la historieta, que decía esto, que hoy ya la historieta... A ver, vieron, por ejemplo, en un momento la cumbia se veía de una manera y había otra música que era como más selecta. Bueno, pero desde que los Palmeras tocaron con la Filarmónica de Santa Fe, es como que ya no hay esa ruptura. Por ejemplo, en la fiesta de la cosecha en Mendoza, tocaron los Auténticas Decadentes con la Filarmónica de Mendoza. Y bueno, entonces como que parecería que la cultura popular entra o se combina con la cultura de otro estilo, ¿no? Bueno, la historieta. La ciencia ficción también es un género como el policial, que en algún momento fue considerado menor. ¿Qué características tiene la ciencia ficción? Que estas son todas características del Eternauta. En la ciencia ficción, la ciencia está puesta en evidencia. Por ejemplo, estos muchachos que están acá, uno era radioaficionado, el otro era profesor de física. Entonces todo esto que le va a pasar al Eternauta son respuestas científicas a un entorno que podríamos decir irreal, extraño,
recién ahí el guionista Ariel, él dice que se le corporizó una persona. Bueno, eso en nuestra realidad natural, eso no pasa. Eso tiene que ver con la ciencia ficción. Y también recién nos adelantó Romina el concepto de distopía, que también lo tiene esta historieta, que es el futuro, ver el futuro como algo sombrío, como algo devastador, como algo terrorífico. Y en la historieta y en la serie vamos a ver todas estas características. Bueno, acá lo que vemos, ahora vamos a pasar rapidito, acá lo que vemos es una de las características de esta historieta y que tiene que ver con lo literario, que es la metaficción. Dentro de la ficción se revisa la escritura, es decir, hay un guionista que cuenta cómo fue el proceso de escritura, que en realidad el proceso de escritura es todo esto, es todo ese libro, lo que va a contar Oesterheld. Y además, otra característica de los textos literarios es que se pone en evidencia la metaficción que ya dije, pero el tiempo. Hay un tiempo que es el de la historia, lo que le va a pasar al Eternauta desde que se pone el traje y sale a la nevada hasta que termina, que es un tiempo, diríamos, cronológico, pasa un suceso después de otro. Pero hay otro tiempo, que es el del narrador, que va a interrumpir a cada rato. Ahí lo vimos recién Ariel en la introducción, en la presentación, pero va a volver a intervenir a lo largo de... No es muy molesto, interviene poco, pero va a intervenir. Ahí, en el primer cuadradito, que es el lugar del narrador, ahí Salvo dice, no quiero interrumpir, no, el guionista dice, no quiero interrumpir la historia, y entonces sigue con la historieta, ¿no? Bueno, y acá no sé si hay algo que me gusta mucho de Salvo, no es esta todavía. Bueno, acá también, ¿lo ves el guionista ahí, sobre todo en las últimas viñetas? Bueno, ahí está entendido. Y estas son las tres partes más marcadas de la historieta. Cuando empieza la nevada, ahí ustedes ven que están jugando al truco, están escuchando la radio, acá no la aprendimos porque si no sería... Están escuchando la radio y ahí se anuncia un bombardeo sobre el Pacífico. Entonces se alertan con eso que escuchan, pero bueno, van a seguir escribiendo. Salvo piensa en Elena, que la ven allá acá, ahí abajo, que está descansando, lee un libro. Martita, que ya está dormida. Bueno, está todo más o menos bien, pero va a empezar la nevada. El segundo momento es cuando se organiza el ejército. Y acá es donde yo destaco en la tercera línea, en la partecita blanca donde habla el narrador, ¿lo están viendo? Ahí los soldados están pidiendo a alguien de ellos para organizar la resistencia, para organizar, la lucha contra el enemigo que como lo vemos en la serie son los cascarudos. Acá ya pasó lo de los cascarudos. Entonces, los soldados, los militares, saben que Favali es profesor de física y lo convocan a él. ¿Pero qué dice Favali? No, dice mejor, dice Favali bajó la cabeza, su pesimismo se confirmaba. ¿Qué podríamos hacer contra un enemigo de semejante poderío? Allá, hacia el centro, continuaban, a ver qué dicen, cayendo las luces. Bueno, ahí Favali le dice que no, que el que podría comandar ese grupo de milicianos es Juan Salvo, porque él, cuando hizo el servicio militar, había quedado a cabo reserva. Y a mí, ¿por qué destaco esto? Porque a lo largo de la historieta vamos a encontrar muchas escenas de amistad, de reconocimiento. Si bien es de aventura, es distópica, es historieta, hay momentos que son
muy emotivos. Y aquí esta es la parte final. Acá sí, vieron que yo había dicho que íbamos a spoilear. Esto no se ve en la serie todavía. Es cuando Juan Salvo se convierte en el Eternauta. Hubo un error, ven que está manipulando una máquina, se equivoca y ahí pierde su corporidad y se hace Eternauta. Va a ir a viajar por el espacio. Bueno, acá tenemos una breve comparación, si se quiere, entre la serie y la historieta. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Quieren preguntar algo? ¿No? ¿Seguimos? Bueno, hay muchas diferencias. Si bien el argumento esencial es el de la historieta, el que está escrito, que ahora está reunido en el libro, pero imagínense que eran fascículos muy chiquititos que llegaban uno por semana en ese momento. Bueno, algo que tienen en común, que los dos, tanto la historieta escrita y la serie... ¿Me escuchan? Yo no estoy en el micrófono. Ah, bueno. Bueno, me hubieran dicho. Tanto la historieta como la serie va por entregas. Entonces podríamos pensar que hay algo que se mantiene de otra manera, pero que está en parte, digamos. Ahora creo que tenemos que esperar más de un año, ¿no? Para ver cómo continúa. ¿Quién vio la serie de acá? ¿Les gustó? Sí, es más, estaba escuchando recién que viste que ellos le agregaron a esta película, que haya serie, la parte del veterano de Malvinas, que tiene que ver con esto que vos decías, que una de las personas había estado en el servicio militar, porque digo yo, en esa época no estaba, por cómo lo agregaron, pero yo no leí la historieta ni el libro original, y ahora no entiendo por qué. Entendemos que... Es más, ellos tienen hasta cierto rechazo de ir a Campo de Mayo, de la parte muestran, pero digo yo, y en ese momento con qué, no entendía con qué lo ponían, o sea, se lo habían agregado así de un... Claro. Pero ahora que vos me decís que había sido soldado, que había hecho el servicio militar, se ve que es cierta. Yo me encontré con mucha gente que esa escena de Malvinas como que no se termina de entender. Y una respuesta que yo encontré, no quiere decir que sea la única ni la correcta. Hay un momento en la historieta donde uno de los milicianos hace esta reflexión, porque por supuesto hay mucha muerte, ¿no? Dice, los más pobres vamos al frente, y los menos instruidos, los más pobres van al frente, y los otros son los que van de alguna manera celebrando las victorias. Y a mí en lo particular, esa intervención me hizo pensar en Malvinas, porque es lo que siempre pensamos, ¿no? Que los que cayeron fueron tal vez los que tenían menos instrucción, eran muy jóvenes. Bueno, pensé en eso. Y también me pareció interesante porque hay un cuento que les recomiendo de Fontana Rosa que se llama Patria Potestad. Es muy gracioso el cuento, pero nos hace reflexionar sobre esta cuestión de el guión o el libro, la historia del libro y la película, porque ahí justamente pasa eso. Hay una conversión de... Creo que es un juicio, doctor, porque se tergiversa en la película el guión o el libro. Bueno, muy interesante para pensar esto. Yo creo que el escritor escribe la historia una vez y cuando eso se lleva al cine, el director es el que decide con la cámara qué plano, qué... Cuando la vuelvan a ver la serie, presten atención a ver si algunas escenas no les hacen acordar la historieta, porque en la historieta hay veces que se muestran las botas para significar que es un militar. O se muestran, por ejemplo, en la historieta yo miraba ahí unas medias de red porque es una chica. Entonces, en la serie hay momentos que parecen cuadros de historieta. Bueno, se los recomiendo para que lo miren cuando
cuando tengan ganas. Bueno, ¿dónde está ambientado? Nosotros sabemos que en la serie ya desde un inicio las chicas están en una embarcación, están con el celular, los muchachos que juegan al truco pierden la señal, o sea que en la serie el tiempo es la actualidad, es hoy. En cambio en la historieta son los 57, 58, fines de los 50. Bueno, en la serie es verano, vieron que están los arbolitos de Navidad, en la historieta es invierno, pero ¿qué tienen en común? Que todos tienen frío, mucho frío. Aunque sea verano en la serie, vieron que no alcanzan a juntar ropa, sobre todo cuando están en la casa de Favali, porque no están en la casa de Salvo, están en la casa de Favali y Favali está casado con Ana. En la historieta se refiere una esposa, pero ni se la nombra. Bueno, ahí hay un cambio de locación. Y además, a la casa de Favali llegan Inga, que es una chica peruana, colombiana, brasileña, bueno, no es argentina, que da cuenta del fenómeno de inmigración que estamos viviendo y que en la capital vive mucha gente que viene de los países cercanos, ¿no? Y Omar, que no sabemos muy bien por qué está Omar, pero es un personaje clave porque después los que lo vieron saben qué pasa con Omar, que primero se pone en contra, después vuelve, bueno, es interesante su personaje. Bueno, el protagonista es Juan Salvo en las dos, bueno, ahí hay un cambio de los nombres de la hija. Clara está desaparecida, la serie empieza con Clara en el barco, en la embarcación con las amigas, pero cuando cambia el cuadro ahí no sabemos muy bien. En realidad Juan lo que está buscando es a Elena y a su hija, no a Clara. En la historieta no, están durmiendo, lo vimos recién. Bueno, Pablo es un personaje muy interesante. En la serie aparece dentro de un armario, los compañeros haciéndole una broma, no había clase ese día, se meten en el patio y de ahí lo encierran en ese armario. En la historieta, Pablo es un chico que trabaja en una ferretería y su tío, en realidad es el patrón, pero él lo hace llamar tío, lo encerró por alguna cuestión, lo puso en penitencia en un sótano y por eso se salvó, porque estaba encerrado en un sótano. Bueno, a mí el personaje de Pablo, que es un adolescente, me hizo pensar un montón. ¿Qué características tiene Pablo en la actualidad y qué características tenía Pablo en la década del 50? En la década del 50 Pablo era un chico de unos 12 años que tenía que trabajar. Y ese patrón lo explotaba y se hacía llamar tío por una cuestión tal vez legal. En el caso de Pablo, es un chico oriental en la serie. Es un chico, no sé si chino, bueno, es un chico oriental y que nos hace pensar en una situación de bullying, que es una problemática actual. No sé si están de acuerdo conmigo, pero yo pensé en eso. Bueno, y las mujeres tienen más protagonismo en la serie que en la historieta. En la historieta aparecen solo, me parece que 3 mujeres, la mujer, la hija de Salvo y una joven que va a aparecer mucho más adelante, que va a tener un rol importante. Pero bueno, no vamos a avanzar porque no sabemos, todo lo que yo digo en futuro no sabemos si la serie lo va a rescatar o no. Bueno, ahora sí. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran comentar? ¿Algo que no les gustó de la serie? Yo lo tuve que ver 2 veces, sí, porque la primera vez como que no tenía. Bueno, ¿quiénes tienen ganas de escribir? Yo relacioné mucho al Eternauta con la gente de acá. Claro. Me pareció que este buen hombre debe haber sido un gran lector de cartas.
¿Qué era un gran lector? Él confiesa acá que el Eternauta está inspirado en Robinson Crusoe, y bueno, pero Robinson Crusoe no trabaja en un lugar. En cambio, él sí trabaja. Sí. Lo hace porque quiere salvarse de todo, de esa peste que lo había atrás. Me pareció. Sí. No aporto nada más. Yo le soy sincera, cuando La empezó, fragilidad del sí, ser humano frente a la incontinencia, frente a lo a lo extraño, A lo extraño, claro. inexplicable. claro, y cómo poder amarse. Si no te salvas con el otro, no te podés salvar. Un poco era eso lo que trataba. También me hizo acordar el pianista, las películas Sí. pianistas, porque en definitiva están en guerra, ya sea contra la enfermedad, contra un oponente imaginario. No, está bien. A mí, por ejemplo, me pasó cuando empezó el ¿cómo se llamaba? Confinamiento, fue la pandemia, pero tenía un nombre cuando tuvimos desde el 20 de marzo. ¿Cómo era? Confinamiento social obligatorio. En la primera historia que pensé fue en el Eternauta. Y porque veía esas máscaras, ¿vieron las máscaras esas que se usaba para ir a la clase? Bueno, los trajes que usaban, ¿se acuerdan los trajes que usaban los médicos y los enfermeros? Y con las máscaras y los trajes, bueno, yo vi el Eternauta y me pareció que era una cosa así como de no saber qué pasaba, que había algo que era amenazante, que... Bueno, después pensé en la peste de Camus, pensé en Boccaccio, en el de Cameron, pensé... La literatura es de amplio espectro. Cualquier situación que nos pase a los seres humanos vamos a encontrar muchos autores que le han dedicado ese tema o se han inspirado en ese tema para contar una historia, pero sobre las epidemias, bueno, acá en Argentina tenemos la epidemia de la fiebre amarilla, que la escribió, ayúdenme con este autor argentino, cordobés, el hombrecito del azulejo, bueno, Mojica Lainez. Mojica Lainez tiene muchos cuentos que están enmarcados en el, digamos, el marco es la epidemia de fiebre amarilla, por ejemplo. Bueno, ¿quiénes tienen ganas de escribir? Tengo mucha más gente que papel, pero no importa. Vivi, nosotros veníamos a escuchar toda esta parte que nos interesaba informativa del Eternauta y ahora nos retiramos. Bueno, te damos las gracias. Por favor, al contrario, ustedes.